La película inicia mostrándonos a la familia Lambert y lo que ocurrió en la segunda película, o sea, cuando le borraron la memoria a Josh y a su hijo. Tras 9 largos años nos situamos en el funeral de la querida madre de Josh y durante la ceremonia, Dalton lee algunos pasajes bíblicos de despedida. Luego, él y su hermana deben irse con su madre Renee porque resulta que ella y su padre estaban divorciados, pero antes de marcharse, Renee le dice a Josh que la siguiente semana Dalton viajaría a estudiar a su nueva universidad y le pide que lo lleve, porque tal vez así ellos dos podrían mejorar la mala relación que tenían. Entonces Josh promete pensarlo y después de despedirse de Renee, un anciano que se presenta como Carl, que en realidad era el doctor que lo hipnotizó, les da las condolencias por su madre y le dice que la conoció hace muchos años. Después Josh le envía un mensaje a Dalton ofreciéndose a llevarlo a su escuela y como está tan entretenido viendo su celular, no se da cuenta que alguien se acerca a su vehículo, pero felizmente no pasa nada extraño. Algunas semanas más tarde, Josh y Dalton se encaminan a la universidad y aunque Josh quiere hablar con su hijo, él solo lo rechaza dándole respuestas esquivas. Finalmente llegan a la escuela y cuando van a la habitación de Dalton, Josh intenta conectar con su hijo al descubrir que era un gran artista. Pero Dalton no quiere hablar con él porque nunca se interesó en su vida ni en la de sus hermanos. Al oírlo, Josh le pide perdón confesándole que creía que algo andaba mal con su cerebro porque no le permitía conectar con su familia, y Dalton le responde que debería buscar ayuda, a lo que Josh le dice que tal vez actuaba así porque su padre también estuvo ausente en su vida, y Dalton explota, gritándole que deje de culparlo y que tal vez por eso su madre se divorció de él. Más tarde conocemos a la compañera de habitación de Dalton, una chica llamada Chris, que a diferencia de Dalton era bastante comunicativa y extrovertida, y tras enseñarle a tocar una melódica que era una especie de piano, Chris le cuenta que a los 10 años se quedó huérfana y Dalton le cuenta que no recordaba nada de sus 10 años porque estuvo en coma todo ese tiempo, dejando como secuela que hasta el presente le temía la oscuridad. Por otro lado, vemos que Josh se queda pensando en lo que Dalton le dijo y decide buscar ayuda para el problema cerebral que creía tener. Entonces, Josh acude a un especialista para hacerse un examen y mientras está en el tomógrafo todo se pone oscuro y ve que un horrible ente se abalanza hacia él. Así que Josh sale muy asustado y cuando le reclama al doctor por jugarle esa mala broma, el médico no comprende nada y solo lo calma diciéndole que se quedó dormido por 15 minutos. Tras esto el médico lee sus resultados confirmando que Josh estaba bien, pero como sus problemas de memoria continuaban, da el comentario de que tal vez es un problema genético y además le dice que debería realizar juegos de memoria para ejercitar su cerebro. Por otro lado, Dalton comienza sus clases donde la profesora les había pedido a los alumnos que lleven sus mejores dibujos para que se deshagan de ellos aprendiendo a soltar. Luego, la profesora les pide que se pierdan en los recuerdos más profundos de su alma para hacer un mejor dibujo, solo que cuando Dalton lo hace, algo toma su mano y Dalton recrea una extraña puerta hasta que su mano termina sangrando en el dibujo. Esa noche, Dalton estaba en su habitación intentando quitar la sangre de su dibujo y como no puede, decide pintar la puerta de rojo, solo que mientras admira su obra, algo se aparece frente a él, asustándolo mucho, pero felizmente llega Chris y todo vuelve a la normalidad. Luego Chris le dice que los habían puesto juntos en ese cuarto por error y que al día siguiente iban a reubicarla, así que el alegre Chris lo convence de ir a una fiesta a modo de despedida y Dalton no tiene más remedio que aceptar. Al llegar, ven que la fiesta la organizaba una fraternidad que tenía a un descerebrado egocéntrico como líder, y como esto aburre mucho a Dalton y Chris, ella le dice que mejor vayan a las habitaciones de los demás a
a hurgar entre las pertenencias de estos inútiles. Entonces entran a una habitación que resultó ser del tonto líder de la fraternidad, y cuando Dalton escucha a alguien vomitando va a ayudarlo, y el muchacho con apariencia demoníaca le dice: cierra la puerta. En eso el líder llega y está por descubrirlos, así que Chris besa a Dalton y finge que solo son un par de ardientes novios que buscaban algo de privacidad. Por la noche, Dalton está solo en su habitación y continúa pintando la puerta, solo que sin saber cómo, termina desdoblando su cuerpo y tras lograr verse a sí mismo, comienza a merodear por los pasillos y llega hasta la habitación de Chris para tocar su melódica. Al ser descubierto, Dalton corre desesperado a su habitación y como Chris cree que es un patán degenerado, lo busca para reclamarle por lo que hizo y él no tiene más remedio que contarle lo que estaba viviendo. Entonces, Dalton le cuenta que se quedó dormido mientras pintaba y cuando iba a su habitación creía que estaba en un extraño sueño. Además, le dice que creía estar a punto de descubrir algo misterioso porque cuando estaba en esa realidad resulta que el chico que encontró vomitando era un estudiante que había fallecido en la fraternidad. Regresando con Josh, él cree que tiene problemas mentales, por eso comienza a hacer ejercicios para mejorar su memoria y recordar qué fue lo que le pasó en el pasado. Pero en un momento cuando estaba concentrado, él recibe un ataque de una persona que parece un zombie y aunque esto lo asusta mucho, lo bueno es que cuando estaba en el piso, convenientemente llegó a sus manos una caja que decía Ben Burton. Este nombre le llama mucho la atención a Josh, por lo que rápidamente va a una biblioteca para saber más de esta persona. Y al buscar información, se da cuenta que este tal Ben Burton en realidad es su papá. Y según su historial clínico, este tipo también tenía problemas con ataques psicóticos, tal como le pasa a Josh y a Dalton, o sea, este problema se hereda a los hijos. Por otro lado, Chris le dice a Dalton que encontró una explicación a todo lo que le está pasando y le muestra un video en el cual volvemos a ver a Specs y a Tucker y estos ñoños en el video explican lo que es una proyección astral, o sea, cuando nuestro cuerpo físico se duerme pero nuestro cuerpo astral viaja a otra dimensión, para ser específico a una dimensión oscura. Dalton al escuchar eso sabe que eso es exactamente lo que le está pasando y al buscar más información dan con un video de la doctora Elise donde ella comenta que la proyección astral es algo real y que se debe tener cuidado porque en esa dimensión solo existen seres malignos y oscuros. Al escuchar eso, Dalton se llena de curiosidad. Además, él presiente que necesita tener más información del chico que vomitó y el motivo del por qué le dijo que tenía que cerrar la puerta. Entonces, él va a la casa de la fraternidad y ahí, con ayuda de Chris, él busca un lugar oscuro para poder dormir y realizar un viaje de proyección astral y lo logra. Entonces Dalton busca al chico que vomita porque tiene muchas preguntas, pero al avanzar más y más, se encuentra con el mismísimo demonio. Y esto es malo porque vemos que Chris en el mundo real está siendo atacada por seres oscuros, así que Dalton vuelve a la realidad, pero se angustia mucho al ver que Chris fue lastimada. De nuevo en su habitación, Dalton, perturbado por todo esto, llama a su hermanito y le pregunta si recuerda algo de un suceso oscuro que vivieron de pequeños, algo relacionado a un martillo. A lo que su hermanito le responde que sí, que tiene un vago recuerdo de que pasó algo en el sótano. Y al escuchar eso, Dalton recuerda algo y regresa rápidamente a su habitación para terminar de una vez con todas con su espeluznante pintura. Por otro lado, Josh vuelve a la casa de Renee y le cuenta todo lo que ha averiguado acerca de su papá y le dice a su ex esposa que ya no puede más porque sabe que se está volviendo un loco como su padre. Entonces, Renee al escuchar eso le dice con mucha tristeza que en realidad él no está loco y le cuenta toda la verdad.
O sea, que hace varios años le borraron su memoria junto a las de sus hijos, y esto fue porque Josh en su versión poseída intentó mandar con San Pedro a sus propios hijos usando un martillo, y eso fue un suceso tan turbio para todos que decidieron borrarle la memoria a los implicados. Josh al escuchar eso como que recuerda todo y también lo de la proyección astral, y justo en ese momento aparece su otro hijo que recibió una foto de la pintura de Dalton y podemos presenciar que claramente es Josh sosteniendo un hacha cerca de una puerta. Por otro lado, Dalton al ver la pintura en donde está su papá tiene como una alucinación, en donde vemos que él puede presenciar lo que sucedió ese trágico día en el que su papá fue poseído. Y cuando vemos que Josh poseído estaba como loco y a punto de lastimar a la versión pequeña de Dalton, Dalton lo detiene empujándolo y al hacer eso realizó un viaje astral en donde él termina siendo un prisionero del demonio. Mientras tanto, en el mundo normal, Chris fue a ver a Dalton y le dijo que tenía un plan con las luces para que no vuelva a viajar a esa dimensión oscura. Pero al poco tiempo nos vamos dando cuenta que esa persona con la que hablaba no era Dalton, sino un demonio que intenta acabar con la amigable Chris. Regresando con Josh, él ahora que recuerda todo sabe que su hijo está en peligro, así que realiza un viaje astral para ayudarlo. Y ya en esa realidad oscura, para su buena suerte encuentra a su hijo, y aunque Dalton no quiere recibir la ayuda de su papá porque desconfía de él por lo que le pasó cuando era un pequeño, Josh lo convence y salen corriendo juntos. Pero lo malo es que el demonio ya sabía perfectamente lo que estaba pasando y procedió a perseguirlos. En un momento ellos logran alejar al demonio porque había una puerta, y al ver que su hijo estaba muy pero muy asustado, Josh le pide que salga corriendo y le dice que él se quedará sujetando la puerta. Entonces Dalton corre llorando y logra despertar, y como sabe que su papá se quedó en la otra realidad y necesita ayuda, él comienza a pintar de negro su dibujo, y en la dimensión oscura Josh comienza a ver que hay pintura en la puerta, y aunque el demonio intenta de todas formas llegar a donde están sus víctimas, Dalton logra cerrar la puerta al pintar completamente de negro su obra. Josh vuelve a la realidad y su ex esposa le pregunta si todo salió bien, y en ese momento Dalton la llama para preguntarle cómo está su papá. Entonces Josh entiende que ahora sí todo esto se acabó. Al día siguiente todo está tranquilo y Josh vuelve a su vida normal, pero de la nada recibe una visita sorpresa de Liz y la doctora lo felicita y le dice que siempre mantenga el paso firme. Pasó el tiempo y Josh visita a Dalton y se da con la sorpresa de que su hijo por fin lo incluyó en su mural de pinturas, dándonos a entender que al final de todos estos sucesos demoníacos al final terminó ganando el amor de padre e hijo.